Muy buenos días. ¿Cómo están, queridos hermanos de la región Izcalli? Es un gusto, es un verdadero privilegio poder saludarlos esta mañana. Quiero agradecer muchísimo a la invitación que me hizo mi querido hermano Roselín para poder compartir con cada uno de ustedes la meditación, la predicación, la clase de esta mañana. Y lo primero que quiero decirles es que me gustaría honrar la vida de Roselín y de Claudia, porque prácticamente llevan un año entero a cargo, cuidando, pastoreando la región de Izcalli. Y la verdad es que han hecho un gran trabajo. Junto con todo su equipo de servidores del grupo principal, han hecho un gran trabajo cuidando a cada uno de ustedes. La verdad es que quiero honrar la vida de cada uno de ellos y pedirte que tú seas sumamente agradecido con todo el trabajo que cada uno de ellos ha hecho. También sé que varios de los servidores del grupo principal han estado predicando y he visto cómo han crecido, cómo han evolucionado en la exposición de la palabra de Dios y de verdad muchas felicidades. Bueno, esta mañana yo tengo el privilegio de poder compartir contigo la palabra de Dios. Y yo no sé si es la primera vez que tú te conectas, pero sé bienvenido a esta reunión y mi deseo y mi oración es que lo que esta mañana yo te quiero compartir de la palabra de Dios, de la Biblia, sea de verdad edificante, sea de bendición para cada uno de ustedes. Y bueno, sean todos bienvenidos. Esta mañana el título de la clase yo le puse lo que tengo, te doy. Y bueno, esta frase de lo que tengo, te doy, la tomé precisamente del texto que vamos a estudiar esta mañana, que está en el libro de los Hechos, capítulo 3, del versículo 1 al 10. Y si tienes una Biblia, aunque sé que van a aparecer las escrituras presentadas en la pantalla, me encantaría, por favor, que si tienes tu Biblia, la tomes y la abras conmigo y juntos leamos la palabra de Dios. Acompáñame a Hechos, capítulo 3, versículo 1. Dice la escritura: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre de lisiado de nacimiento, al que todos los días llevaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro. Y aquí la frase que da título a la clase. No tengo plata ni tengo oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Quiero pedirte que inclines tu rostro y me acompañes a hacer una breve oración. Padre, honramos tu palabra, honramos tu nombre, Señor. Y te damos gracias porque nos permites estar vivos y porque nos permites a través de estos medios poder juntarnos y juntos hacer iglesia y poder escuchar tu palabra. Quiero rogarte, Padre, que tú bendigas este tiempo, que bendigas a cada uno de mis hermanos en la región Izcalli y bendigas especialmente, Padre, a los que están pasando por situaciones difíciles, por necesidades, por pérdidas. Acompáñales, Señor. Sé tú su roca, sé tú su fuerza y dales ánimo para continuar adelante hasta el final. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Bendice tu palabra y bendice a cada uno de mis hermanos en la región Izcalli. Padre, gracias, y en el nombre poderoso de Jesús es que te oramos y pedimos esto. Amén. Ok, yo sé que ustedes están acostumbrados a que cada uno de los predicadores que exponen la palabra de Dios
manejan tal vez un punto, 2 puntos o tal vez 3 puntos. Bueno, yo te voy a hablar acerca de 6 puntos. Y lo hice de tal forma o lo hice de esa manera porque este pasaje contiene muchísimos elementos que creo que son dignos de poder ser expuestos. Acompáñame al primer punto que se llama o que lo titulé la prioridad. Versículo 1. Dice la escritura que un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. En la cultura judía existían en el templo 3 tiempos para orar, 3 horas específicas para poder ir al templo a orar. La primera comenzaba a las 9 de la mañana, que es llamada en la cultura judía la hora tercera. El segundo tiempo de oración comenzaba precisamente al mediodía, a las 12 del día, y es llamada la hora sexta. Y por último había un tercer tiempo que era a las 3 de la tarde y era llamado llamada la hora novena. Y es precisamente a esta hora, a las 3 de la tarde, que nos narra el versículo 1, que tanto Pedro como Juan se dirigían precisamente al templo a orar. Y de lo primero que quiero hablarte y destacar de este primer versículo es la convicción, pero sobre todo la prioridad que Pedro y Juan tenían para tener un tiempo de devoción y un tiempo de oración a Dios. Y la pregunta es, ¿tú eres un hombre que tiene esa prioridad en tu vida? ¿Esta prioridad de tener una relación con Dios? Sabes, vivimos tiempos muy complicados, muy difíciles, en donde es muy fácil que perdamos de vista la prioridad principal, nuestro tiempo con Dios. Yo sé que hablar de prioridades y específicamente hablar acerca de la prioridad de nuestra relación, de nuestro tiempo con Dios, para un discípulo debería de ser algo común y normal. Pero sé, porque incluso a mí me ha pasado, por eso lo comparto, que en medio de todas las situaciones y en medio de todas las actividades, y especialmente en este tiempo de pandemia, tú y yo podemos perder de vista esta prioridad que es orar, tener un tiempo de devoción con Dios. Mi pregunta es, y mi primer pregunta es, ¿realmente es una prioridad en ti orar, buscar a Dios? Hace algún tiempo o hace ya algunos años tuve la oportunidad de leer un libro y también sé que ustedes tomaron un taller específicamente acerca de este libro que se llama El corazón del líder, de un autor muy famoso llamado John Biller. Y hay un capítulo en particular que me llamó muchísimo la atención. Yo creo que el libro es increíble, pero hay un capítulo que a mí me desafió. Y es precisamente el capítulo que habla acerca de las prioridades, de ser hombres disciplinados, la disciplina. Y yo sé que la palabra discípulo también proviene de la palabra disciplina. Y en este capítulo de este libro del corazón de un líder, me llamó mucho la atención porque es increíble cómo a veces desperdiciamos el tiempo, cómo a veces no nos alcanza el tiempo. Y para poder lograr ser hombres de prioridad necesitamos ser hombres disciplinados. Y definitivamente creo que Pedro y Juan eran hombres que tenían claras sus prioridades, pero sobre todo eran hombres disciplinados. Y yo no sé si lo recuerdes, pero hay un pasaje en las Escrituras en Lucas 5:33 en donde un grupo de fariseos y escribas van y cuestionan a Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan y no oran? Bueno, algo que creo es que estos hombres, Pedro y Juan, eran hombres que ya no tenían que ser empujados o animados por Jesús. Estos hombres ya tenían una clara convicción de tenían que orar y tenían que ir a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros tenemos que ser animados a pesar de que ya tenemos tiempo en la fe? Tenemos que estar constantemente ser animados o requerimos ser animados aún incluso para conectarnos. Yo creo que este tiempo de pandemia ha demostrado o ha puesto en manifiesto de una manera muy obvia quienes realmente son discípulos, quienes realmente por convicción propia se conectan a estas transmisiones para poder hacer iglesia.
porque es una prioridad, porque es una necesidad. Es muy obvio y creo que este tiempo ha sido muy revelador para todos los cristianos, para todos los discípulos. Pedro y Juan eran hombres que no tenían que ser animados o empujados. Ellos era una convicción propia, el ir al templo a orar. Punto número 2. Vamos a hablar un poquito acerca de la incapacidad y la necesidad y vamos a centrarnos en este paralítico. Versículo 2. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Ah, yo no sé si tú lo sepas, pero en el templo había varias entradas, había varias puertas y todas muy bonitas. Incluso había varias que estaban hechas de oro puro. Pero en el primer siglo, el historiador Josefo narra o habla específicamente hablando de este pasaje, de esa puerta muy peculiar. Josefo describe que era una puerta sumamente bella, sumamente bonita, que superaba por mucho a las hechas incluso por oro. Y esta puerta era tan hermosa que toda la gente o la gran mayoría de la gente le gustaba entrar por esa puerta, precisamente ¿por qué? Por lo bonita que era. Y es precisamente ahí donde dice la escritura que colocaron a este hombre para pedir limosna, para mendigar ayuda. Y quisiera que por unos instantes pudiéramos meditar en este hombre que dice el texto, era un hombre lisiado de nacimiento. ¿Te imaginas a una persona que toda su vida, la Biblia no nos dice cuántos años tenía, pero definitivamente ya era un hombre adulto? ¿Te imaginas toda su vida dependiendo de otros, dependiendo de la ayuda de otros, ser un hombre completamente dependiente que tenía que pedir ayuda toda su vida, aún para sus necesidades más básicas, más indispensables, necesitaba de otros para poder lograr? Imagínate a este hombre siendo niño, ver a otros niños correr, jugar y no poder hacerlo. Estar completamente atado, fijo a una cama porque no podía caminar, dependiendo completamente de otros. Ah, y te voy a decir que era la parte más triste de todo, que ni siquiera por su condición física podía entrar al templo, tenía que permanecer afuera. La Biblia, no la Biblia, perdón, la ley establecía que todo hombre o mujer que tuviera un defecto físico tenía estrictamente prohibido poner un pie dentro de los atrios del templo. No podían ingresar. La ley judía era muy fuerte, condenaba muy fuertemente a todos aquellos que tenían, o más que condenar, los restringía, los aislaba, los separaba completamente de la sociedad y, y es básicamente porque eran considerados indignos. Y es precisamente por eso que este hombre tenía que quedarse a las afueras del templo para poder mendigar ayuda. Hoy, ¿cuántas personas conoces que tienen una mentalidad de mendigo? Yo conozco a varias, conozco a mucha gente. Por ejemplo, ¿cuántos hoy en día, en esta época, son fanáticos y tienen esta mentalidad de necesidad, de aceptación, de ayuda, perdón, no de ayuda, de aceptación? Por eso hoy, ¿por qué son tan famosas las redes sociales? ¿Por qué hoy tanta gente busca un like, ¿no? Porque tienen una necesidad profunda de aceptación. O peor aún, ¿cuántas mujeres jóvenes, cuántas jovencitas hoy existen que quedan embarazadas, que quedan abandonadas, muchas de ellas, desamparadas, por simplemente esta enorme necesidad de aceptación, de un poco de amor? Hoy hay una enorme necesidad en nuestra sociedad de aceptación, de amor. Y la iglesia definitivamente no está exenta de esta situación. Hoy hay muchos hermanos que tienen una profunda necesidad de aceptación. Pero sabes, yo creo que todos llegamos a la iglesia con una profunda necesidad. El problema, te voy a decir cuál es, que nos acostumbramos a solamente recibir.
Hoy yo conozco a muchos hermanos que tienen años en la fe y no hacen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque solamente están acostumbrados a recibir. Tienen una mentalidad de mendigos. No quieren dar, no les gusta dar. Pero sabes, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, tú y yo somos llamados más que a recibir, a dar a los demás. Hoy la iglesia definitivamente necesita crecer en esta área. Necesitamos y somos llamados a dar a los demás, no solamente a quedarnos ahí postrados, sentados, fijos en nuestro lugar, esperando solamente recibir. Tú y yo somos llamados a dar. Punto número 3. No te distraigas. Y en el versículo 3, quiero que me acompañes a leerlo, dice la Biblia, cuando éste vio a Pedro, y me gustaría que contaras cuántas veces aparece la palabra ver. Versículo 3, cuando este hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Versículo 4, Pedro y Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No te distraigas. Pedro le dice, mírame o míranos. Y esta palabra de míranos literalmente se traduce como dame tu completa atención. Pon toda tu atención en lo que te voy a decir. Pon toda tu atención en lo que voy a hacer. No te distraigas. Yo no sé tú, pero yo soy de esas personas que me encanta o me gusta que cuando yo estoy hablando me miren a los ojos. ¿Por qué? Porque cuando no es así, te distraes, no pones atención. Una clara muestra de que tú estás poniendo atención es cuando pones tu mirada en la persona que te está hablando. Y Pedro le dice eso, pon toda tu atención en lo que te voy a decir. Hay un pasaje en Marcos capítulo 5, versículo 21, también muy famoso, que es la historia de la hija de Jairo y también de la mujer con derrames de flujos de sangre. Y es muy interesante porque después de sanar a esta mujer, dice la escritura que llegaron unos hombres de la casa de Jairo y le dijeron, ya no molestes más al maestro, ya no le quites más el tiempo, porque tu hija ha muerto. Y dice precisamente en Marcos capítulo 5, versículo 36, que vamos a leerlo, dice, sin hacer caso de la noticia, estos hombres vinieron y le dieron esta noticia, dice que sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, es decir, a Jairo, no tengas miedo, cree nada más. De alguna manera, Jesús le está diciendo a Jairo, Jairo, no tengas miedo, solamente cree en mí, no te distraigas, mírame, pon toda tu atención en mí, yo voy a sanar a tu hija. ¿Y sabes qué pasó? Precisamente eso, Jesús sanó a la hija de Jairo. ¿Por qué? Porque él puso toda su confianza, puso toda su atención en Jesús. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 2, hay un pasaje muy famoso también que dice que fijemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Sabes qué? Este tiempo de pandemia es un tiempo muy difícil en donde fácilmente tú y yo podemos distraernos. Y por eso quise titular a este punto, no te distraigas. Tú y yo necesitamos constantemente poner nuestra mirada en nuestro Maestro, poner nuestra mirada en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es, como dice Hebreos capítulo 12, el autor y consumador. Él es quien nos ayuda, Él es el que nos va a sacar en todo momento adelante. Y por eso no podemos distraernos. Hermano, no te distraigas, pon tu mirada, pon tu confianza en Jesús y todo va a estar bien sin importar la situación que en este momento tú estés pasando. Punto número 4. Lo que tengo, te doy. Dice el versículo 6. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 7.
y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Hay en estos dos versículos, específicamente en el versículo 6, una frase que es la que da título a la clase, que es: lo que tengo, te doy. ¿Sabes? Hay un principio en esta frase. Tú y yo no podemos dar lo que no tenemos. Tú y yo solamente podemos dar lo que hay dentro de nosotros. Nunca vamos a dar algo, aunque lo deseemos, aunque lo pensemos, nunca vamos a poder dar algo que no tenemos. Tú y yo podemos hablar y decir muchas cosas, pero ¿sabes qué? Nunca vamos a poder darlo si primero no lo tenemos nosotros. Y te comparto esto porque yo creo que definitivamente todos queremos que nos vaya bien, todos queremos definitivamente ser felices. Yo cuando me casé, yo no sé si lo sepas, pero yo llegué a la iglesia ya casado. Y obviamente llegamos a la iglesia con una profunda necesidad, como todos. Y está bien. Pero mi esposa y yo llegamos con un matrimonio completamente despedazado, a punto del divorcio, prácticamente separados en el corazón. Yo ya no amaba a mi esposa y sé que ella tampoco me amaba a mí. ¿Por qué? Porque nos habíamos hecho muchísimo daño. Y yo todo el tiempo lo atribuí a que ella y yo éramos muy diferentes, que para todo pensábamos diferentes y que esta diferencia hacía que ella y yo nos hiciéramos daño y que no fuéramos felices. Pero sabes, cuando yo me confronté con la palabra de Dios, cuando yo tuve acceso a la Biblia y pude estudiarla, o más bien estudiaron conmigo la Biblia, pude darme cuenta que el problema no estaba en lo diferentes que éramos ella y yo. El verdadero problema estaba en lo que había dentro de nosotros. ¿Y sabes qué había? Maldad, había pecado. Y hasta que no nos arrepintiéramos y hasta que no fuéramos limpiados de nuestro pecado, ella y yo no podíamos y no íbamos a poder estar en paz. Y es ahí donde yo entendí este pasaje. Yo no puedo dar algo que no tengo dentro de mí. Yo no puedo dar amor cuando dentro de mí no tengo amor. Yo no puedo otorgar perdón cuando yo no he sido perdonado. Yo necesitaba ser perdonado, yo necesitaba estar limpio, yo necesitaba ser amado para poder dar amor. Y fue así como yo llegué a la iglesia. Y, ¿sabes? Todos necesitamos ser limpiados. Tu amigo necesitas ser perdonado. Tú necesitas arrepentirte de tu maldad, de tus pecados, para poder vivir en paz. ¿Quieres otorgar paz a los demás? ¿Quieres otorgar perdón a los demás? Primero necesitas ser perdonado. Y este perdón es exclusivo y único de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede perdonarnos y levantar y sacar nuestras vidas adelante. Dice la Escritura en el versículo 7 que Pedro, tomándolo de la mano derecha, lo levanta. ¿Sabes? Tú y yo, el ser humano, más que tú y yo, todos tenemos un gran problema. El ser humano tiene un gran problema. El ser humano es arrogante y le cuesta reconocer su necesidad. Todos, querido amigo, querido hermano, somos incapaces de poder salir adelante. Y yo sé que esto que te estoy diciendo probablemente no te va a gustar, pero sabes que todos necesitamos ayuda. Independientemente de las fortalezas, de las habilidades que tú tengas, de las cosas que tú poseas, independientemente de eso, todos, absolutamente todos, requerimos la ayuda de otros. Pero somos tan arrogantes, tan orgullosos, que nos cuesta pedir ayuda, que nos cuesta reconocer que no podemos solos. ¿Cuántos de nosotros le huimos al discipulado? ¿Cuántos de nosotros pensamos que todo lo podemos, que tenemos las habilidades y simplemente porque tenemos la Biblia pensamos que podemos solos? Pero ¿sabes qué? Todos necesitamos de otros. Todos requerimos ayuda. Yo, a pesar de todo el tiempo que llevo de conocer la palabra, de asistir a la iglesia, si hay algo que todavía sigo reconociendo es que soy incapaz, que necesito ayuda, que necesito hermanos que me animen, que me ayuden, que me confronten para poder seguir adelante, para poder mantenerme firme, para poder cambiar.
Tú y yo necesitamos de otros. No seamos arrogantes, no seamos orgullosos de pensar que podemos solos. Dios ha puesto a nuestro alrededor hermanos, personas que nos animan y que nos ayudan. Todos necesitamos ayuda. Punto número 5, vamos a ir cerrando. El estado ideal. Versículo 8. De un salto, dice la escritura, se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Dice la escritura que de un salto, con sus propios pies, este hombre que toda su vida no había podido de una manera propia, física, por sus propias fuerzas, poder levantarse y poder, dice la escritura, entrar al templo. Dice que ahora podía hacerlo, que ahora por su propio pie podía entrar, y dice que lo hace alabando y brincando, lleno de júbilo, porque ahora podía hacerlo sin depender de otros, por su propio pie. Y sabes, este es el estado ideal que Dios quiere para el hombre, para el ser humano, que no dependa de nadie para poder entrar, que sea porque lo desea, porque está agradecido. Este hombre definitivamente estaba animado, estaba lleno de gozo, porque estaba agradecido con Dios por por poder ahora entrar por su propio pie a alabar a Dios, porque ahora ya no dependía de otros, ahora podía hacerlo libremente, ya no había nada que le impidiera poder alabar a Dios, ahora podía hacerlo libremente. Y, ¿sabes? Yo creo que Dios quiere que todos lo hagamos de esa manera, sin que nadie nos obligue, sin que nadie tenga que estarnos insistiendo. El estado ideal que Dios desea para el ser humano es no obligado, sino que haya un deseo genuino, que haya un gozo en nuestro interior que nos motive, que nos mueva para entrar, para ir y buscar a nuestro Dios. Y versículo 9. Cuando todo el pueblo lo vio entrar, lo vio caminar y alabar a Dios, versículo 10, lo reconocieron como el mismo hombre, que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Dice la escritura que la gente, el pueblo entero, reconoció a este hombre. Este hombre, según lo que yo veo, tenía una identidad. La gente lo conocía como el hombre que pedía limosna, como el paralítico, que toda su vida había pedido limosna a las afueras del templo. Y sabes, ya no era así. Este hombre había sido transformado completamente, había sido cambiado. Nos dice la Biblia, y te quiero animar en esto, querido amigo, querido hermano. Tú y yo somos hechos nuevos en Cristo Jesús. Tú y yo somos renovados, somos transformados por la palabra de Dios, por este poder eficaz que tiene la palabra. Y este poder está disponible para todo el mundo, para toda la humanidad. Dios quiere transformarte, Dios quiere cambiar tu vida. Y sabes, amigo, tú necesitas tener un encuentro con Cristo, tú necesitas tener un encuentro con la palabra de Dios para poder ser transformado, para cambiar tu identidad. Yo no sé cómo te conozcan, yo no sé cómo tú seas conocido, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios me dice que tú puedes ser transformado, que Dios tiene un plan y un propósito específico para ti, y Él quiere transformarte, Él quiere cambiar tu identidad, Él quiere que seas completamente otra persona. Y sabes, sin importar cómo te encuentres el día de hoy, la palabra de Dios tiene el poder para cambiar tu vida. Es por eso que te invitamos a estudiar la Biblia, es por eso que te invitamos a que quites el orgullo, que quites tu arrogancia y busques, seas humilde y decidas estudiar la Biblia. En ti hay una profunda necesidad de cambio, y es Dios el único que puede transformar al ser humano a través de su palabra. Solamente a través de su palabra y con la ayuda de otros seres humanos, de otros discípulos, de otros cristianos que quieren ayudarte a cambiar y a cambiar tu familia.
Por último, terminamos con el punto que tal vez a mí me encanta más, que me gusta más, el punto número 6, la cruz. Dice el versículo 1: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Y bueno, ¿qué tiene de interesante la hora, la hora novena, que son las 3 de la tarde? Bueno, que el acontecimiento que cambió la historia de toda la humanidad sucedió precisamente a esa hora. Acompáñame por último a Marcos capítulo 15, versículos 33 y 34. Dice la escritura: desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. Versículo 34. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las 3 de la tarde captura específicamente el momento en que Jesús ora al Padre y le dice: ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me desamparas? Y es unos segundos después cuando dice la escritura que Él da un fuerte grito y muere. Además, las 3 de la tarde establece también para el pueblo judío, en la cultura judía, la hora en donde se ofrecía el sacrificio en el templo. A esa hora, a las 3 de la tarde. Y es impresionante, y es de verdad, por eso me encanta la Biblia, porque es de una manera impresionante cómo Dios le está diciendo al pueblo, al mundo entero: yo estoy sacrificando a mi hijo en favor de ustedes. Yo lo hago porque te amo, porque quiero que tengas una relación conmigo. Es increíble la Biblia, porque nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis precisamente de eso, de la cruz de Cristo, del gran amor que Dios nos tiene a ti y a mí, del gran amor que Dios le tiene a la humanidad, de este deseo profundo de nuestro Dios de querer tener una relación íntima y profunda con el ser humano. Las 3 de la tarde, que es la hora que establece el sacrificio perfecto del Hijo de Dios clavado en una cruz y derramando su sangre para el perdón de tus pecados y de los míos. Hoy quiero llamarte y quiero animarte a que confíes en Dios, a que confíes en su palabra, a que medites en estos 6 puntos que te acabo de establecer o de hablar o de compartir, y medites en cómo estás tú, hermano, en cómo está tu relación con Dios, en cómo está tu confianza en Dios, en Jesús. Y querido amigo, de verdad, tómate el tiempo para meditar, para poder escuchar, para leer la palabra de Dios. Eso es lo que quería compartirles esta mañana. Espero de verdad que sea de ayuda para cada uno de ustedes y espero verlos pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego.